Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro. Así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original. Nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. Ya estamos en Patreon y listos para recibirte. Suscríbete y accede a los fanfics antes que lleguen a YouTube. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando mundos y aventuras sin límites. Punto. Capítulo 225, se chasquea la lengua en secreto. Esta pistola se vende por 20.000 baileys. El precio es realmente exorbitante. Se estima que algunas personas no pueden ganar esa cantidad ni en 10 vidas. Y negó con la cabeza, sintiendo lástima. Pero en la segunda mitad de la introducción, sus ojos se iluminaron y se llenó de anticipación. Porque estas pistolas de pólvora de mango corto no son demasiado caras. Todas están dentro del rango aceptado por YEI. La más barata solo cuesta unos 200 baileys. Sin embargo, la pólvora no se envía y hay que pagarla. Unos 300 baileys por un juego. YEI aún tenía 650 yuanes disponibles. Así que pensó que no había nada de malo en comprar un arma. Aunque en este mundo no hay necesidad de tal cosa. Pero si compras una y la lanzas al sistema de intercambio de los reinos infinitos, probablemente te llevarás una gran sorpresa. Así que decidió comprar una pistola de pólvora de mango corto. Luego se fue de aquí. Y la gente de aquí no cambió su actitud hacia YEI por los productos más baratos que compró. Al contrario, estaban muy contentos. Parece que estos tipos son solo una tienda fuerte, pero de hecho es solo una tienda minorista. Se estima que todavía no se atreven a vender al por mayor. Si se vende a los piratas en lotes, se estima que su paraguas es inútil. Después de todo, en este ordenado mundo pirata, la pólvora está explícitamente prohibida. Se estima que su cabeza tiene un respaldo muy grande en la marina, por lo que no debería ser nada para andar por ahí al por menor. Pero si vendes al por mayor, puedes meterte en muchos problemas. Por ejemplo, si un grupo de los piratas usaron armas que les compraron para causar pérdidas directas a la alta dirección de la marina. Sería imposible protegerlos una vez rastreados. En ese momento, quizás habría que incluir a quienes los respaldaban. Así que ahora es una forma de vender al por menor. Pero, por supuesto, esto también es muy rentable. YEI lleva tanto tiempo en el mercado y no ha encontrado nada que supere los 500 baileys. Pero la pistola de pólvora más cara aquí cuesta 20.000 baileys. Así que YEI se chasqueó la lengua en secreto. Por suerte, YEI ya compró una, para flores. Ahora, YEI debe esperar a que llegue la hora del sistema, lanzarla al sistema de comercio de los infinitos reinos y ver qué puede conseguir. YEI no necesita este tipo de cosas en este mundo. YEI calculó el tiempo, y aún quedaban más de 30 horas para que ese gran barco despegara. YEI ya había comprado los billetes de ferry, así que podía buscar un hotel pequeño y alojarse. De hecho, YEI quería comprar una pistola de pólvora más cara, pero después de sopesarla, eligió esta un poco más barata. No elegí los 600 yuanes porque quería ahorrar algo de dinero para mis actividades. Al fin y al cabo, todavía faltaba algo de tiempo para la salida. Además, YEI esperaba tener algo de dinero para las actividades del barco. Aunque se decía que este billete ya incluía todas las necesidades básicas, también había algunas cosas en el barco que se cobraban. De lo contrario, un crucero tan grande no se contentaría con solo recoger estos billetes. Así que, en ese caso, YEI necesitaba ahorrar algo de dinero. Así que, al azar, YEI encontró un hotel en este pequeño pueblo y, después de cenar, se durmió. Punto. El capítulo 226 va por buen camino. El cálculo de YEI era alrededor del mediodía del segundo día, y el sistema se actualizó. Luego, en la mañana del tercer día, el barco zarpó, y este horario fue bastante razonable. YEI también estaba muy satisfecho antes de irse a dormir. Antes, YEI seguía bastante ansioso. Después de la resurrección, aunque todo sea actualizado, YEI sigue muy ansioso. 910. Si YEI no encuentra una buena solución, me temo que se suicidará. Por ridículo que parezca, es una realidad. Si YEI perdía demasiado tiempo aquí, no podría llegar allí. Entonces me temo que YEI realmente quería pensar en una solución y se limpió el cuello.
Pero este tipo de comportamiento hizo que Y se sintiera inaceptable de todos modos. En este mundo pirata con un orden infinitamente revertido, Y realmente tiene muchas oportunidades. También es aceptable morir y empezar de nuevo cuando la fuerza real es insuficiente. Pero el problema es que, si a Y se le permite hacerlo solo, Y no podrá hacerlo de todos modos. Porque se siente un poco vergonzoso. Un poco deprimente. Pase lo que pase, Y sintió que no podía hacerlo. Pero afortunadamente todo parece ir por buen camino ahora. Esto también lo alivió mucho. Esto realmente lo hizo sentir mucho más cómodo. Ahora Y solo necesita seguir la hoja de ruta que trazó antes. De todos modos, durante tanto tiempo, Y fue una persona particularmente buena planificando, sin importar antes o después del viaje en el tiempo. Aunque Y puede ser perezoso a veces y sobreenfatiza la combinación de trabajo y descanso, lo que causa retrasos. Pero en general, Y puede ver las cosas con bastante precisión. Algunos de sus propios planes también son más direccional. Ahora Y está realmente relajado. Después de todo, según la forma anterior, la gente se siente bastante confusa. Pero desde el momento en que entró en el mundo de la Puerta del Orden, hasta ahora, Y sintió que todo su cuerpo estaba lleno de poder y energía. Al principio, Y estaba muy confundido. Pero ahora Y siente que cada vez es más capaz de caminar por el buen camino. Así, llegó pronto. Al mediodía del segundo día, Y volvió a abrir el sistema de transacciones en la habitación del hotel él solo. Esta actualización del sistema fue completamente inesperada para Y. Al principio, Y pensó que, después de ver a ese demonio, podría registrarse para obtener sus habilidades. Quizás nada. Todo esto es posible. Pero no esperaba que, debido al aura de otra dimensión de este demonio, mi propio sistema estuviera realmente conectado a todos los mundos. Aunque este sistema de intercambio externo no es tan poderoso como Y imaginaba, no importa cómo lo digas, también es una gran ayuda para tu propio 2.2. Es mucho más fácil tener esto. Y pensó así y arrojó directamente la pistola de pólvora que le costó 300 baile y la pólvora al sistema de reciclaje. Y también estaba un poco nervioso después de tirarlo. Después de todo, esto fue intercambiado por 300 baile. Estos 300 bailes son bastante dinero en este ordenado mundo pirata. Punto. ¿El capítulo 227 está siendo atacado? Y no sabía que podría ser el intercambio. ¿No le darías un cañón directamente? Y también se sintió un poco arrepentido. Si lo supiera, sería mejor hacerlo al aire libre. Si de verdad hay un cañón, esto sería realmente problemático. Directamente en esta pequeña habitación. Se estima que la pared explotará enseguida. Y pensó así, y tras un destello de luz dorada, algo alargado apareció frente a él. Cuando Y12 lo miró con más atención, resultó ser un cuchillo. Y la apariencia de este cuchillo no es tan extraña. Es lo mismo que las espadas samuráis que usan los marines en el mundo de los piratas, no hay diferencia, al menos en la dirección de la forja. También es muy similar a las armas utilizadas por los ninjas negros encontrados en el mar. Así que Y se sintió un poco decepcionado. No sé por qué obtuve tal cosa. Si pagaste por un arma, no recibiste un arma blanca. Aunque este cuchillo parece bueno, probablemente valga 100 baileis. ¿Te estafaron? Podría ser que este sistema de intercambio esté empezando a engañar a la gente ahora. Y respiró hondo y extendió la mano para coger el cuchillo. Pero lo que no esperaba era que, al empezar a usar el cuchillo, sintiera una sensación de calor. Y este cuchillo le resultaba familiar. ¿Será que no es una espada samurái común? Si es mejor, no pasa nada. Si lo vuelves a meter, ¿no es como una bola de nieve que rueda cada vez más? Esto también le hacía mucha ilusión. Pero el problema era que, tras un rato, el cuchillo lo tenía en la mano cuando sintió una oleada de Ryatsu. Es la sensación de poseer un poder incontrolable. Y respiró hondo. ¿Qué clase de espada es esta? Tiene un Ryatsu tan poderoso. Parece que no es un arma común. Por lo tanto, Y buscó desesperadamente las espadas famosas que conocía. Un cuchillo apareció. Y sintió que podría ser algo del mundo de los piratas. Y incluso pensó que esto podría haber sido intercambiado desde el mundo pirata donde solía estar. Pero el problema era que Y no podía evitar latir con fuerza.
Porque según la apariencia de este cuchillo, Y sintió que realmente se parecía a un cuchillo con el que ya estaba familiarizado, es decir, Rijin Hakka. Este es el cuchillo mata almas más antiguo y poderoso de cierto mundo, nadie. Este cuchillo tiene un poder de ataque muy fuerte. La temperatura de la llama proyectada después de romper el sello es extremadamente alta, 910. Incluso puede alcanzar el nivel del núcleo del Sol. Así que Y también estuvo muy emocionado por un momento. Así que, emocionado, miró de arriba a abajo el cuchillo de nuevo. Luego, retírelo lentamente. En un instante, una ola de calor nos golpeó. Y retrocedió unos pasos y casi cayó al suelo. Debería ser correcto. Este es el Rijin Hakka con el que estaba muy familiarizado antes. Esta famosa espada realmente cayó en sus manos. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy emocionado. Sin embargo, aunque Y está muy emocionado ahora, no se deja llevar por completo. Punto. Capítulo 228 Un destello de inspiración. Y sabía que no poseía poder espiritual en ese mundo, así que no había forma de controlar realmente esta arma. En ese momento, Y sintió una ligera preocupación. Después de todo, en ese mundo, era necesario usar poder espiritual para controlar esta arma. Sin poder espiritual, este era un cuchillo afilado. Aunque Y ahora poseía una habilidad con la espada relativamente fuerte gracias a su registro, no había forma de usarlo. El poder de este cuchillo lo hizo sentir muy apenado. Entonces, en este caso, ¿cómo debería resolverse el problema? Esto dejó a Y un poco aturdido. Pero en ese momento, Y tuvo una repentina revelación. ¿Acaso el poder espiritual en ese mundo no era más que algo como el chakra en otro mundo? De ser así, ¿se parecía al Aki en este mundo pirata? Si usas ese Aki, ¿podrás controlar este tipo de cosa? Y tiene dos tipos de Aki, el de armamento y el de observación. Y probó primero el Aki de observación y descubrió que el arma no respondía. Un poco decepcionado, intentó entonces usar el Aki de armamento Kuidon, este Rijin Hakka. Como resultado, lo que Y no esperaba era que el cuchillo reaccionara. La temperatura comenzó a subir bruscamente. En un instante, Y iluminó toda la cama. Y se sobresaltó y lo apagó apresuradamente. Casi incendió el hotel por accidente. Y dijo que este mundo tiene muchas comodidades, pero también mucho poder. Pero no quiero convertirme en un criminal buscado directamente en un vínculo determinado. Así que, después de apagar el fuego, dejó algo de dinero y se marchó. Ahora quiere encontrar un lugar abierto para probar el poder de este Rijin Hakka. Esto realmente lo sorprendió por completo. Simplemente puso una pistola de pólvora común, o algo muy barato, en el sistema de intercambio de los miríadas de reinos, y de hecho se la dio a Y directamente. Esto realmente lo hizo sentir muy feliz. Parece que este sistema de intercambio es mucho más confiable de lo que imaginaba. La vez anterior, cuando se intercambió el cuerpo de un guepardo dorado por el de un mamut, Y se apresuró demasiado. Esta vez, Y realmente comprendió el poder de este sistema de intercambio externo. Finalmente comprendo lo poderoso que es realmente. Esto hizo que Y esperara con ansias el próximo intercambio. ¿Y la próxima vez? ¿Qué le pondrás? Y seguramente se resiste a usar este cuchillo. Cree que, tras dominar el Aki de armamento, si el de Nor se combina con el Aki del conquistador, alcanzará la supremacía. Si logras dominarlo, al menos en este mundo, será muy difícil encontrar oponentes. Con solo confiar en él, es difícil vencerlo. A menos que se trate de los que se esconden en las sombras, sospechosos de ser los dragones celestiales más poderosos. Pero, en cualquier caso, Y sentía que, tras poseer esta arma, tenía mucho en qué confiar. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 229, Nivel Asesino. Tras mi llegada a este mundo, adquirí muchas habilidades al registrarme. Pero, sumando estas cosas, Y no pudo cambiarlo por este Rijin Hakka. Este cuchillo es definitivamente un asesino. Imagínense cómo se sentiría al hacer que este cuchillo emitiera la temperatura del núcleo del Sol después de abrirlo. Y también lo esperaba con ansias. Y pronto llegó a una montaña desierta. Y también llevó su Aki de armamento al nivel definitivo. Intenta ver qué tipo de poder puedes obtener con este cuchillo ahora.
Y lo espera con ansias. Con este cuchillo, la confianza de Y es mucho mayor. Parece que tras la actualización del sistema 910, hay grandes beneficios. Aunque se dice que el sistema que permite registrarme antes es muy poderoso, pero tras esta actualización, el sistema obviamente ha dado un paso más. Esto también hace muy feliz a Y se calmó y blandió un solo cuchillo. Entonces, una presión de espada visible a simple vista brilló en el aire y fácilmente dividió en dos una enorme roca del tamaño de un edificio en la distancia. Esto lo emocionó mucho. Aunque ahora su haki de armamento no se ha cultivado a un nivel muy alto, ha podido usarlo, y este golpe de Rijin Hakka ha sido cortado. Esto también lo hizo sentir muy aliviado. En este caso, Y necesita mejorar su haki de armamento. Entonces busque una oportunidad para obtener ese haki del conquistador. Cuando Y crea en sí mismo, podrá desbloquear todos los movimientos de este cuchillo. Esto definitivamente es de gran ayuda para mí. Estoy muy feliz con este cuchillo. Pero aunque Y estaba muy feliz, también estaba un poco preocupado. Porque hay un problema aquí. Si mueres accidentalmente de nuevo, de hecho puedes resucitar. Entonces la capacidad de iniciar sesión está en el cuerpo. Pero el problema es que este cuchillo definitivamente no es allí, BCCC, en ese momento, si simplemente pusieras una pistola de pólvora similar en el sistema de intercambio del mundo, aún podrías darte este Rijin Hakka. Y sintió que la probabilidad no era muy alta. Esto lo preocupó un poco por un momento. De ser así, este sistema no parecía particularmente confiable. Pero no tenía sentido pensar tanto ahora. Ahora que tenía este cuchillo, Y se sentía más aliviado por el momento. Porque era una ayuda muy poderosa. Hablando de eso, antes de este cuchillo, lo más poderoso en mí era la habilidad de la fruta del diablo para ser invisible. Aunque los demás decían que ahora eran cosas diversas, había muchas cosas. Como el poder natural de ese tipo de los piratas de Krieg, o la velocidad de un guepardo dorado, además de dos hakis de bajo nivel. Pero en cualquier caso, Y sentía que su fuerza era muy limitada. Quizás tuviera un 100% de posibilidades de ganar contra una persona común. Pero en este mundo peligroso, después de esa peligrosa misión a punto de enfrentarse, Y sentía que no había muchas cosas con las que protegerse. Capítulo 230. Me siento un poco apenado. Ahora que tiene este cuchillo, Y obviamente siente que está demasiado cómodo. Pronto llegará el momento. La mañana del segundo día, el día para abordar el barco ha llegado. Debido a que Y gastó un poco más de dinero y compró un boleto de ferry de tamaño mediano, dijo que se quedó directamente en una habitación individual. La habitación de primera clase es demasiado cara, 800 baileis. Entonces, Y dijo que se rindiera. Pero la habitación mediana también es bastante buena, una habitación para una persona. Aunque la calidad de esta habitación no es particularmente alta, también es mejor que tranquila. En cuanto a esta habitación ordinaria, este no es el caso, es una habitación para 4 personas. Es un 40% más barato que el billete de gama media de Y. En cuanto a esta habitación de alta categoría, además de una habitación por persona, la distribución de esta habitación también es muy lujosa. Y ahora, la habitación de Y en el barco es muy pequeña. Es incluso más pequeña que la del hotel en el que me alojé antes. La decoración es similar a la del hotel, así que es perfecta. Aunque Y no tenía dinero para comprar una habitación de lujo, se sintió un poco arrepentido. Pero en fin, está bastante bien. Solo una persona y una habitación. En general, Y es una persona muy tranquila. Y recordaba estar así cuando tomaba el tren antes de cruzar. Le gustaba comprar camas blandas en el tren cuando el tren de alta velocidad no estaba disponible. Gracias a estas camas blandas, Y puede aceptarlas incluso si está lleno. Además, es más caro. Así que generalmente compramos un coche cama duro, excepto en días de mucho tráfico. Si un grupo de Y compra un coche cama blando, prácticamente no hay gente. Y esta tranquilidad realmente le hacía sentir muy bien. Aunque cuesta mucho más que un coche cama duro, Y sentía que el dinero era muy justo. Después de todo, la gente sigue viviendo dentro de sus posibilidades para estar cómoda sin molestar a los demás. Además, esto puede considerarse una contribución al negocio ferroviario. Además del tren, antes de que Y no saliera, también le gustaba la tranquilidad en otros aspectos. Y recordaba muy bien que, cuando estaba en la universidad, tenía pareja.
En fin, debió de casarse después de graduarse. Pide flores. Entonces, justo después de la graduación, vivieron juntos directamente. En ese momento, había muchas casas de alquiler diario frente a la escuela. Si y recordaba correctamente, eran alrededor de 40 yuanes al día. Pero es una habitación, básicamente el tipo de 2 habitaciones y una sala de estar. Entonces solo se te da un dormitorio. Si quieres alquilar el apartamento completo de 2 dormitorios y una sala de estar, tienes que pagar 80 yuanes. De hecho, era una carga pesada para quien aún no había terminado la escuela. En aquel entonces, instalaba el sistema para otros. Luego, escribía algunos manuscritos en línea e intercambiaba una pequeña paga. A esto hay que sumarle el coste de la vida en casa, que sería de menos 1000 yuanes por noche. Al fin y al cabo, la familia de no es una familia adinerada de segunda generación, así que el dinero no es escaso. Pero si quieres alquilar un conjunto completo de alquileres diarios durante mucho tiempo, no es suficiente. Antes de la llegada de el precio de la vivienda en la ciudad donde estudiaba era relativamente alto. Este tipo de alquiler diario, si es mensual, costaba unos 2200 yuanes. Pero eligió este método de alquiler directamente por su tranquilidad. Punto. Capítulo 231. Muy satisfecho. Aunque se dice que si solo se alquila una habitación, solo serán 1000 yuanes al mes. Pero preferiría gastar más de 1000 yuanes. Estoy cansado y quiero alquilar una casa entera. Porque hacerlo haría que se sintiera muy cómodo. No quiero que otros perturben mi mundo de 2 personas. Pero, por supuesto, descubrió que hay muchas personas 910 a las que esto no les importa. Muchos estudiantes universitarios que han entrado en cohabitación solo alquilan una habitación. Pero no pudo soportarlo más. De todos modos, en este tipo de cosas, a simplemente le gusta estar tranquilo y solo. O estar con su amante o un amigo, sin ser molestado por el mundo exterior. Estaba muy satisfecho con la habitación proporcionada por este crucero. De hecho, no se trata solo de alojamiento, incluso a le gusta estar tranquilo cuando va a comer a restaurantes. Ya sea antes del viaje en el tiempo, o en el mundo pirata después del viaje en el tiempo, o incluso ahora está comiendo en este mundo de niños ordenados, también le gustan los lugares con menos gente. Conoce esos restaurantes que están abarrotados, ya sean baratos o deliciosos. O ambos. Después de todo, estas personas no son tontas. Tal vez haya tiendas de marca que operen otras categorías que sean más engañosas, pero este tipo de lugar para comer es básicamente imposible de engañar. Debe haber una razón para la multitud. Definitivamente hay beneficios para estos comensales. Pero preferiría sacrificar la mejor parte e ir a un restaurante más tranquilo. Ese lugar puede ser más caro y puede que no tenga buen sabor. Y luego posiblemente ambos. Pero por el bien de la paz, sintió que el dinero que gastó valió la pena. Aunque también es una persona a la que le importa el gusto. Pero en comparación con la coautoría de King Jing, prefiere King Jing. Este hábito ya existía cuando se acababa de graduar de la universidad antes de que pasara por allí. En ese momento, a le gustaba más la comida y le gustaba beber 2 botellas de cerveza cuando no tenía nada que hacer. Todo era tranquilo y silencioso. Ir a trabajar a esa hora también le causaba mucha presión a Durante un tiempo, algunos no estaban acostumbrados a este tipo de vida social. Así que a veces recurría a la comida y la cerveza para aliviarme. Aunque no era saludable, era básicamente así en aquella época. Y cuando quería salir a relajarse, iba a esas pequeñas tiendas con poca gente, incluso a esas que solo tenían su mesa. Aunque dicen que el sabor es un poco peor según los restaurantes populares, si te atreves a abrir un restaurante, donde puede haber peor sabor. Aunque dijo que se ha encontrado con algunos excesos, en general, sigue estando dentro de lo aceptable. Así que es, de hecho, una persona a la que le gusta estar tranquilo. Siempre que quiero estar solo, o en otras palabras, estar con 1 o 2 personas muy conocidas y cercanas. De lo contrario, se sentiría muy molesto. Solía ir a cibercafés como este cuando no pasaba por el 2.2. Preferiría gastar más dinero para abrir una sala privada que sentarme en ese pasillo. Por lo tanto, también compró un boleto de clase media para este boleto. Solo quiero que mi habitación esté tranquila. Esto hará que se sienta muy relajado.
Y aunque YEI comenzó muy temprano y estaba muy cerca de la meta. Punto. Capítulo 232 Gran problema. Pero desde que YEI subió al barco, tardaría aproximadamente un mes en llegar. Pero YEI tampoco tenía prisa. Porque ahora mismo quería volar directamente. Pero el problema es que eso simplemente no es posible. Menos mal que YEI puede encontrar este crucero ahora. Aunque se dice que el crucero no fue directo a la bahía de Aguas Negras, sino a un lugar no muy lejos de la bahía de Aguas Negras. YEI, por su parte, ya había negociado con la gente del barco antes de subir y compró directamente un pequeño bote por 1000 baileys. Cuando estuviera cerca de la bahía de Aguas Negras, YEI conduciría el barco directamente a la base secreta. En fin, YEI ahora tiene la habilidad de la fruta sigilosa 12, así que no hay de qué preocuparse. Acercarse a la base sigue sin ser un problema. Pero cómo entrar sí es un gran problema. YEI no sabía cómo hacerlo, en fin, solo depende de la suerte. YEI parecía no tener experiencia previa en este aspecto. YEI acababa de recordar que había tenido un comportamiento similar antes de graduarse. Fue en la preparatoria donde entró fácilmente a la secundaria gracias a su ternura. En ese entonces, YEI ya estaba en la segunda mitad de su segundo año. Pero estaba de compras con mis amigos por capricho durante las vacaciones y extrañaba mi preparatoria, así que fui a echar un vistazo. YEI estaba en la puerta, un poco inseguro, así que entró directamente. Zhou Zheng y el portero no lo detuvieron, porque YEI era muy joven. Pero era solo una de esas experiencias. En este mundo, si YEI quería entrar, sería muy difícil. Porque YEI realmente no tenía esa experiencia. En fin, hasta entonces, debería ir paso a paso. YEI esperaba infiltrarse con éxito en ese lugar. De esta manera, YEI podría saber qué conspiración traman. Porque esto definitivamente no es poca cosa. Antes, estos tipos realmente querían liberar a los demonios de este mundo. Estas personas no son para nada gente común. YEI debía averiguar qué clase de personas eran. Luego también tenían que averiguar por qué liberaron a ese demonio y cómo supieron que podía proporcionar la fruta del diablo. Esto realmente despertó la curiosidad de YEI. Estas personas. ¿No surgiría el mar del mundo? YEI también se sorprendió de repente al pensar en esta posibilidad. Pero pensándolo bien, es muy improbable. En cualquier caso, todo esto requiere que YEI se esfuerce en investigarlo por sí mismo. Ojalá para entonces todo salga bien. No tengas ningún problema con el 910. De esta manera, YEI comenzó su viaje en el mar. Sin embargo, también pensó que después del próximo lanzamiento del sistema, sería mejor poner algo en el sistema de intercambio de los infinitos reinos. Esto era, de hecho, lo que YEI esperaba con ansias. Pero al mismo tiempo, YEI también se sentía un poco ansioso. Porque la situación actual es que YEI no tiene nada que poner. Si se dice que el cuchillo fue introducido, YEI no podría entregarlo de todos modos. YEI definitivamente se sentirá muy angustiado. Así que, en ese caso, YEI tiene que pensar en otras cosas. Punto. Capítulo 233 La historia desde dentro. Aún falta tiempo para que se actualice el sistema. Durante este tiempo, YEI tuvo que pensarlo. Por supuesto, no podía concentrar toda su energía en ello. También pensó en cómo infiltrarse en el interior de la base marítima para obtener información exclusiva sobre este asunto. Además, YEI disfruta plenamente de la vida en el mar. Las condiciones en este crucero eran realmente muy cómodas, completamente diferentes a las de cuando estaban con el grupo de Barba Blanca. Al fin y al cabo, es solo un barco pesquero, pero nada más. Pero este gran crucero es realmente muy bueno. Y esto se llama crucero, y puede proporcionar a esta gente diversión en el mar durante medio año. Da un largo paseo por las profundidades marinas antes de regresar. Acercarse a la bahía de Aguas Negras esta vez no fue casualidad. También es uno de los trucos de este barco comprar billetes. De hecho, este barco no puede acercarse realmente a la bahía de Aguas Negras, y la distancia sigue siendo relativamente grande. Pero existe este truco. De hecho, para esta gente común, es difícil llegar a ese lugar en toda una vida. Esto simplemente es imposible. Porque los pescadores profesionales rara vez se acercan a este lugar. Incluso los piratas eran así, y también los marines. Porque este lugar es realmente demasiado peligroso. Por lo general, nadie va allí. De hecho,
Los piratas que a menudo viajan por este mar, o los marines y esos pescadores, son esencialmente existencias robustas. De hecho, tan pronto como el barco navegó en las profundidades marinas, fue como entregar su vida al cielo. Así que estas personas también son relativamente valientes. Pero generalmente nadie se atreve a ir a esta bahía de aguas negras. Porque ese lugar es demasiado peligroso. Si vas a la ligera, es como morir. El barco llegará a aguas un poco más cercanas a la bahía de aguas negras, como un truco. Y estaba esperando en ese momento. Entonces, pide un bote pequeño y corre hacia allá. Mientras tanto, Y podría disfrutar de todo en este crucero. En fin, la situación actual hace que Y esté muy ansioso. Pero Y también sabía que no había forma de acelerar el proceso. Ahora que puedo encontrar este crucero por mi cuenta, es realmente genial. Y sintió que tenía mucha suerte. De lo contrario, realmente no hay nada que hacer. Se estima que después de un periodo de tiempo perdido, realmente se enfrentará al dilema de limpiarse el cuello. Esto no es broma, porque cuanto antes mejor, mejor. Porque si sales temprano, puedes llegar rápidamente. Mézclate temprano y descubre qué tipo de planes tienen estos tipos. Esto es realmente muy crucial para Y. Es muy importante, por eso Y estaba ansioso antes. Pero afortunadamente, ya se ha encontrado el crucero, de Nord. Entonces, esta es la mejor manera que Y puede encontrar en este momento. Entonces, si ese es el caso, ¿de qué más tiene que preocuparse Y? Aunque estoy ansioso, no estoy demasiado ansioso. Después de todo, ya está en el camino correcto. Así que no hay nada de malo en disfrutar de una vida de crucero así. Este lugar tiene fiestas de salón y una muy linda vista desde la cubierta. Punto. Capítulo 234 sin interés. Además, hay otras instalaciones recreativas a bordo. Además, el barco cuenta con un casino. Este es uno de los proyectos más lucrativos del barco. En este casino, las fichas se compran por separado. Claro que sí. Al subir al barco, se pueden obtener fichas a cambio del billete. Quienes compren billetes normales pueden canjearlos por 5 fichas Baileys. Y alguien como Y, que compró un billete mediano, puede obtener 20 fichas Baileys. Quienes compren billetes de ferry de alta gama pueden regalar fichas por valor de 200 yuanes. Así que este billete premium de 910 es realmente atractivo. Claro que también hay casinos. Y no sabía si habría algún truco. En fin, no le gustaba mucho ese lugar. Y tampoco es un jugador. Pero con solo ver la actividad del lugar, no se negaría. Nunca había estado en un lugar como este. No está en este mundo, ni en el mundo pirata. Pero antes de que Y pasara por allí, probablemente había estado en un lugar similar. Claro, no hay nada de esto, BCCC. Básicamente, son algunas consolas de videojuegos. Y entre estas máquinas, hay algunas máquinas de frutas o algo así. Y también jugaba en ese entonces. Pero más tarde, Y descubriría que esta cosa se puede ajustar en segundo plano. Entonces, ¿qué sentido tiene jugar si es así? Estas cosas son controlables. Puedes ajustar cuánto ganas en segundo plano cada día según la proporción. Así que, si es así, Y no tocará esto. Al principio, Y realmente pensó que esta cosa podría ver completamente su suerte. Pero luego Y descubrió que esta cosa en realidad es un verdadero pozo. Realmente no tiene mucho sentido. Así que Y no lo tocó. De hecho, era lo único parecido a un juego de azar que Y se topaba. En cuanto a otras cosas, a Y no le interesaba en absoluto. Y recordaba con mucha claridad que no jugaba solo a juegos como el Mahjong. De hecho, Y recordaba muchas cosas que sucedieron antes de cruzar la frontera. Y recordaba la época en que, recién graduado de la universidad, mucha gente se dedicaba a jugar al Mahjong los fines de semana. Y tampoco entendía lo que pensaban esos chicos. Era obvio que un niño tan vigoroso iba a sentarse allí a jugar Mahjong. Realmente aburría a la gente. También estaban esos viejos jugando a esas cosas en la sala de ajedrez y cartas, y era completamente incomprensible. Sentarse allí era incómodo y se ahogaba. Aunque Y también fumaba en esa época, se sentía muy incómodo oliendo los cigarrillos de otros. En fin, Y no entendía muy bien el Mahjong. No le interesaba. De hecho, recordaba que tenía compañeros de clase que estaban muy familiarizados con las reglas del Mahjong cuando estaba en secundaria.
Incluso algunas compañeras lo conocían muy bien. Pero a Y no le interesaba en absoluto. De hecho, Y llevaba varios años trabajando antes de su llegada, y nunca lo había probado. No es que ningún compañero lo hubiera invitado. En aquel entonces, Y era muy popular, y algunos compañeros planeaban enseñarle a jugar este juego. Punto. El capítulo 235 es muy absurdo. Pero Y se negó. En cuanto a los amigos que lo rodeaban, nadie lo llamaba para jugar. Porque todos sabían qué clase de persona era. No tengo el más mínimo interés en sentarme y construir la gran muralla. En fin, no le molestan estas cosas. Claro, Y nunca ha jugado al ajedrez ni a las cartas con nadie, ni mucho menos. Como antes, a Y también le gustaban juegos como el ajedrez con banderas militares, el Go y el Gobang. Y sabe un par de cosas. Puedes ganar algunas manos con la gente común, pero no con alguien de mayor nivel. Y sabe jugar a estas cosas, y las juega bien, pero no tienen nada de especial. La razón principal es que a Y no le interesan mucho el ajedrez ni las cartas. Y recordó que el único ajedrez que había estudiado seriamente era ajedrez. En esa época, Y tenía novia y mantenían una buena relación. Pero el problema era que al padre de la novia de Y no parecía gustarle. Aunque esta persona no lo demostraba, Y también podía demostrarlo. Era como si no se preocupara en absoluto por sí mismo. Por eso, a veces Y se sentía incómodo. Pero no había forma de que a Y le gustara mucho esta chica, así que pensó en enviarla para ver si podía complacer a su suegro. En ese momento, el trabajo de Y era así, y era difícil avanzar. No era como en los días de fantasías universitarias con esos estudiantes. Y no se dio cuenta de lo cruel que era la realidad hasta que entró en la sociedad. Entonces, si ese es el caso, Y espera obtener el favor de su esposo por otros medios. Puede ser considerado el futuro anciano. Y escuchó que a su futuro suegro le gusta mucho jugar al ajedrez, así que también estudió esto durante ese tiempo pero no esperaba que esta relación fuera amarilla. Y recordaba aquellos días como absurdos. En cuanto al juego de cartas, Y prácticamente no lo tocaba. Pero, por supuesto, ha habido grandes victorias y derrotas. En un caso, incluso fue una victoria o pérdida directa de decenas de millones, pero debe ser Happy Bean. En esa ocasión, Y perdió todas las Happy Beans que había ahorrado, así que dejó de jugar a Landlord Fighting después de eso, por flores. He estado jugando durante aproximadamente un mes. Además, cuando era estudiante de primer año, un tipo de la litera de arriba casi lo lleva al hoyo. Este tipo le enseñó a Y una forma muy extraña de jugar al póker. Esa es una jugada de 3 cartas. Sin embargo, después de que Y perdiera todas las medias cajas de fideos instantáneos que le quedaban con ese tipo, nunca más volvería a tocarlo. Por lo tanto, Y no siente ningún afecto por este tipo de cosas en general, y no hay destino. Pero es agradable sentarse aquí. Después de todo, Y está algo más relajado ahora. Aún así, esa frase, incluso Y está más ansioso ahora. Si podría haber llegado antes a ese lugar, desearía poder desarrollar un par de alas y volar rápidamente a la bahía de aguas negras. Pero Y sabía que era imposible. Ahora puedo considerarme muy afortunado. Incluso con este enfoque, Y no estaba muy satisfecho. Pero, en general, ¿hay alguna otra buena manera? Además del casino, también hay una biblioteca en el resto del barco, que también es un cuchillo interesante para Y. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 236. Una enorme biblioteca. Parece que el dueño del barco fue muy considerado. Porque después de todo, no a todos les gusta ir al casino o a bailar socialmente o algo así. A otros les gusta leer libros para pasar el rato. Así que este barco también tiene una biblioteca muy grande. Hay decenas de miles de libros en ella. Y el espacio también es muy grande. En fin, Y dio una vuelta en círculo, y pronto 943 llegó al tiempo de actualización de este sistema. Esta es la tercera vez. La primera vez, Y arrojó el cuerpo de un guepardo dorado y luego lo reemplazó con el cuerpo de un mamut. En cuanto a esta segunda vez, Y debió de haber desarrollado su ingenio y cambiado directamente una pistola de pólvora común por un cuchillo famoso. Por tercera vez,
Y estaba un poco ansioso. Porque sentía que realmente no tenía nada que añadir. Y lo pensó y se sintió realmente impotente, así que simplemente añadió su almuerzo. Este almuerzo consiste en un sándwich de jamón ahumado, una ensalada verde y un vasito de ron. Hay que decir que está bastante rico. Y no tiene apetito. Después de todo, hay algo en mi corazón, así que no quiero comerlo. Ahora que ha llegado la hora del sistema, Y añadió esta comida sin pensarlo dos veces. Porque realmente no hay otra manera. Por supuesto, Y también tenía una idea clara en su corazón. Esto no es del todo absurdo. La idea de Y es muy simple. Lo que Y piensa es que, de todos modos, no hay nada que pueda añadirse en un futuro próximo. En ese caso, es mejor intercambiar este conjunto de comidas por la exquisitez del otro mundo. En fin, Y ahora siente que ha descubierto un patrón. Parece que los objetos intercambiados son del mismo tipo. El cuerpo del guepardo dorado fue arrojado y el cuerpo del animal apareció. Y el arma que arrojó y salió antes también era un arma. Así que Y sintió que esta vez arrojó una comida, así que debería ser una comida. Aunque Y no está seguro, la situación es 100% así ahora. Pero Y sintió que, 9 de cada 10 veces, esto debería ser así a veces. La verdad debería ser más o menos lo que yo pensaba. Así que, en este caso, Y siente que no hay nada de malo en usar esto para mejorar sus comidas. Y es, de hecho, una persona que puede permitirse el lujo de dejarlo ir. Si Y tuviera cosas muy buenas a mano ahora, definitivamente no podría poner el almuerzo. Pero el problema es que Y no tiene nada en sus manos ahora. Ese cuchillo no estaba dispuesto a meterlo. Así que eso es todo. La razón por la que Y no lo consideró demasiado extraño fue porque ya lo había pensado antes. Y fue muy reflexivo antes. Espero usar estas 24 horas para encontrar cosas muy caras y valiosas para meter. Pero el problema es que Y realmente no puede encontrarlo. También se esforzó lo suficiente para 2.2. Así que no hay arrepentimiento. Y tras un destello de luz dorada, un trozo de pan apareció frente a Y. Esto lo decepcionó mucho. Parece que este sistema de intercambio Bungie realmente tiene tiempo para revertirse. Después de poner la comida de este ordenado mundo pirata, lo que recibí a cambio fue solo una tostada muy común. Punto. Capítulo 237. ¿Qué pasa? Esto es realmente un poco complicado. Si ese es el caso, sigue siendo una pérdida. Porque la comida anterior de Y fue bastante buena. Entonces, en ese caso, este es realmente un problema serio. No esperaba que un sistema de intercambio tan bueno tuviera un tiempo de renovación. Esto hizo que Y se sintiera muy incómodo. Pero ahora no hay otra manera. El almuerzo se acabó. Si quieres comer más, tienes que pagar más. Los 12 almuerzos están incluidos en el ticket, así que no tienes que pagar más. Pero si quieres añadir uno más, sin duda tendrás que pagar más, y el precio no es barato. Y también tenía hambre, así que agarró el pan y se preparó para dar 2 bocados. Como resultado, Y se quedó atónito al empezar. Porque esto no se siente como pan en absoluto. Parece tener la sensación de la carne, lo cual es realmente extraño. Pero Y se sintió aliviado rápidamente, después de todo, era comida de otro mundo. Así que, si ese es el caso, no hay nada de malo en ser extraño. Entonces, dado que es así, su sabor debería ser más beneficioso de lo que imaginaba. Así que Y lo cogió y le dio un gran mordisco. Pero lo que no esperaba es que esta comida con aspecto de pan y tacto de carne tuviera una sensación afrutada en la boca. Muy crujiente y refrescante. Pero al segundo siguiente, Y casi lo escupió. Porque esto en realidad huele a trapo. Sin embargo, Y ha hecho una fortuna. De nuevo. Parece algo extraño después de todo. Además, lo compré para mi almuerzo. Si lo escupo así, sería una verdadera falta de respeto a la comida. Es un desperdicio. Además, Y creía que era absolutamente imposible que este sistema lo engañara. Aunque sabe raro, no puede ser venenoso. Así que Y se lo tragó delante de él. Pero lo que Y no esperaba era que, aunque no supiera muy bien, tras tragarlo en su estómago, todo su cuerpo parecía estar caliente. Y es una persona muy perspicaz. Y notó de inmediato esos sutiles cambios. Sintió curiosidad, se tapó la nariz y comió ese extraño trozo de comida de otro mundo.
Y realmente no puede distinguir si su bebida es pan, carne o fruta. Y después de que Y se tapó la nariz y se lo comiera todo, algo extraño ocurrió. Y sintió claramente que su cuerpo parecía endurecerse. La defensa parecía fortalecerse. Y había una corriente de calor circulando por su cuerpo. El Aki de 2 colores, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, en realidad mejoró un poco. Aunque este progreso es muy pequeño, no hay ninguna transformación cualitativa de 943 en absoluto. Pero esto también sorprendió a Y. Porque este Aki de armamento y Aki de observación no han avanzado ni un centímetro en mucho tiempo. Después de comer esta fruta, Y sintió que realmente había progresado. Esto realmente lo sorprendió gratamente. Resulta que esta fruta también tiene esta función, lo que realmente sorprendió a Y. Parece que todo esto vale la pena. No esperaba haber tirado un almuerzo y haber obtenido esto a cambio. Entonces, si puedes comer esto todo el tiempo, ¿te harás cada vez más fuerte? Así como así, Y simplemente no quería nada más. Punto. Capítulo 238 Mejora en la batalla. Y pediría lo mismo todos los días para el almuerzo. De todos modos, hay mucha comida de este tipo en el barco, por lo que Y puede obtener una todos los días. Aunque hay otras opciones, Y no cambió. En cambio, sigue pidiendo este sándwich de tocino. Agrega la ensalada verde, junto con un pequeño trago de ron. Cada vez que se refresca el sistema, Y pondrá este almuerzo. Luego obtiene esa cosa extraña. Y después de comerlo, Y podía sentir un cambio en su cuerpo cada vez. Después de medio mes así, Y sintió que los dos tipos de Aki en su cuerpo tenían una tendencia a romper el cuello de botella. Aunque Y comprende que llevará tiempo, sin esta increíble comida no habría sido posible en tan poco tiempo. De hecho, estos dos tipos de Aki han estado estancados durante mucho tiempo y no han mejorado. Después de todo, Y no había experimentado ninguna batalla particularmente emocionante durante tanto tiempo. Por eso, Y estaba muy ansioso. Como quiero mejorar el Aki, ese tipo de cultivo a puerta cerrada parece no tener sentido. Es mejor poder mejorar en la batalla. Pero el problema es que Y no ha participado en ninguna batalla desde entonces. Pero no esperaba que comer esta comida de otro mundo pudiera traer tantos beneficios, lo que hizo que Y se sintiera muy emocionado. Siendo así, Y insistió en usar el sistema de intercambio de los 1000 reinos y reemplazó su almuerzo con esto, y se estima que pronto podrá avanzar a un nuevo nivel. Además, Y ahora siente que su cuerpo se ha vuelto muy duro. Al menos con espadas comunes, es muy difícil herir a Y. Si se tratara de un adulto sin entrenamiento, si se cortara con un cuchillo, probablemente solo se dejaría una marca blanca en la piel. Y está realmente satisfecho con un cambio tan asombroso. No esperaba que algo parecido a una fruta tuviera una habilidad tan mágica. Esto también lo emocionó mucho, y en el proceso, sucedió algo que Y nunca esperó. El sistema realmente se abrió paso de nuevo. Pero para ser precisos, no se trata de una actualización completa del sistema, sino de una representación funcional del sistema de expansión del sistema de intercambio de los infinitos reinos. Debido a que Y usó este sistema Bangie un cierto número de veces, ahora se le otorga una función completamente nueva al sistema de intercambio de los infinitos reinos. Es decir, los objetos obtenidos del sistema de intercambio de los infinitos reinos se pueden almacenar en el sistema, sin importar el tamaño. Esto realmente sorprendió y alegró a Y. De esta manera, Y puede almacenar el arma en él. Esto realmente sorprendió y alegró a Y. Al principio, Y estaba muy preocupado y no sabía qué hacer. Porque uno mismo, no es bueno, es muy peligroso en este mundo y puede morir en cualquier momento. Y después de la muerte, de hecho puede resucitar en esa isla. Pero las cosas en su cuerpo también se actualizarán al estado inicial en cualquier momento. Incluso estas habilidades adquiridas a través del inicio de sesión definitivamente permanecerán con él. Pero otras cosas definitivamente se han ido. Por ejemplo, Y el grupo de Barba Blanca ganaron mucho dinero después de regresar del mar. Punto. Capítulo 239 Guárdalo. La parte que le dieron a Y fue mucha. Pero cuando Y murió y se renovó, el dinero desapareció naturalmente. Entonces, esto también hace que Y sienta mucha lástima.
De lo contrario, Y no podría tener la sensación de partir la flor por la mitad con un centavo. Entonces, Y siempre estuvo preocupado de que después de morir, el cuchillo también desapareciera. Después de todo, Y realmente no podía estar seguro. Después de tomar una pistola de pólvora y entrar, hay muchas más. Porque Y sintió que tal vez su suerte fue mejor que 960 esa vez, fue solo una coincidencia. Si lo piensas de nuevo, debería ser más difícil. Español, pero ahora no esperaba que después de usar el sistema de intercambio Myriad Realms por un tiempo, apareciera una nueva función. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy emocionado. Con esta nueva característica, Y no tiene nada de qué preocuparse. Es decir, aquellas cosas que pasan por este sistema de intercambio externo realmente se pueden almacenar. En ese caso, Y no tendría escrúpulos en este orden todavía en el mundo. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy emocionado. El hecho de que este sistema de intercambio pudiera seguir actualizándose era algo que Y no podría haber imaginado. Esto estaba completamente más allá de las expectativas de Y. Me pregunto si Y intercambiará algo a continuación. También se puede colocar en el espacio de almacenamiento de su propio sistema. Es una pena que solo pueda almacenar las cosas obtenidas del sistema de intercambio externo. No puedes simplemente poner lo que tengas a mano a voluntad. Esto hizo que Y Duoduo sintiera un poco de lástima. Pero ahora no está mal, como dice el refrán, la satisfacción siempre es feliz. Y también es una persona relativamente contenta. Es muy bueno ahora. Pero ahora mismo no hay nada que poner ahí aparte de esa arma. Porque Y intercambiaba algunas frutas extrañas de otros mundos todos los días y luego las comía, bccc, y así pasaron otros 5 días. Y sintió que los dos tipos de aquí en él habían llegado vagamente al cuello de botella. Puede que lleve un tiempo abrirse paso hasta el aquí intermedio. Esto hizo que Y se emocionara mucho. De esta manera, también puede desbloquear las habilidades más poderosas de este cuchillo. Durante este periodo, Y también se comunicó con el sistema. Me gustaría preguntarle al sistema cómo se llama este tipo de historia. Pero desafortunadamente no hubo respuesta en absoluto. Sería bueno si el sistema pudiera comunicarse consigo mismo de todos modos. Si ese es el caso, un tipo tan poderoso, Y podría discutir algo con él. Ahora a Y le faltan algunos compañeros de equipo muy fuertes. Y descubrió que muchas cosas no se pueden hacer solo. De todos modos, ahora se encuentra en un mundo pirata. Aunque se dice que el mundo está lleno de orden, básicamente significa eso. Así que sería genial si Y pudiera encontrar un grupo de aliados muy poderosos y elevar la fuerza de todos a un nivel muy alto. De ser así, sería más fácil encontrar a esa persona misteriosa para ajustar cuentas más adelante. Sin embargo, estos asuntos aún están muy lejos de Y. Por ahora, estos asuntos realmente no tienen mucho que ver con Y. Lo que Y necesita hacer es resolver rápidamente el problema de la base marítima. De esta manera, Y puede descubrir algunos contextos que son muy importantes para él. Punto. Capítulo 240. Se me ocurrió una pregunta. De hecho, tras su llegada a este mundo, Y necesita obtener poder rápidamente. Pero, tras su llegada, sintió que este mundo era demasiado ordinario. Así que centrémonos en el aspecto de la fruta del diablo. Pero lo que Y no esperaba era que, a pesar de haber acertado con su suposición anterior, en las profundidades del mar se encuentra un demonio sellado. Este demonio también produce fruta del diablo. Pero entre ellos, había un grupo de personas involucradas. Así que, pase lo que pase, Y debe descubrir el origen de este grupo de personas misteriosas. Esto, por supuesto, es muy importante para Y. Eso es todo, y justo cuando el barco está en su día número 21. Mientras Y pasaba el rato en la biblioteca, de repente se le ocurrió una pregunta: si lanzas un libro a este sistema de intercambio, puedes intercambiarlo por algo muy bueno. Después de todo, el conocimiento es poder. Este objeto podría intercambiarse por cosas muy valiosas en el sistema de intercambio de los 10.000 reinos. Así que en ese momento, Y sintió algo de ilusión. Comer esa fruta todos los días lo hace sentir un poco cansado. De todos modos, mientras ofrezcas ese tipo de almuerzo, puedes intercambiarlo por esa fruta, así que Y no tiene por qué asustarse ahora. Todavía hay muchas cosas así en el mundo. No es nada difícil si quieres.
Entonces, si ese es el caso, ¿por qué no intentas poner un libro allí? Así que Y compró un libro aquí. Aquí, en principio, no hay comida para llevar. Así que el precio es más caro, le costó a Y 10 baile. Esto lo angustió un poco. Para ser honesto, Y quería robar un libro. Pero robar es, de hecho, algo que Y lo odia profundamente. Ya fuera en el mundo tras la puerta del orden, en el mundo pirata anterior, o dicho de otro modo, antes de que Y pasara por allí, parecía que prácticamente no se había robado nada. El propio Y es bastante reticente a este tipo de cosas. Además, Y recibió una excelente educación familiar desde niño, y le disgustaba mucho robar cosas ajenas, como flores. Pero, claro, Y lo recordó por un tiempo. Esto tiene algo que ver con el robo, y yo mismo lo he hecho. Pero Y realmente no tenía esta conciencia en ese momento. Ese es el problema de la piratería. Y recordó que al principio no existía el concepto de piratería genuina antes de cruzar. Ya sean las cintas que escuchaba cuando era niño o los juegos que jugaba después de tener una computadora. De hecho, Y usa copias pirateadas. Al principio, Y realmente no tenía este concepto en absoluto en su corazón. Simplemente siento que soy un consumidor normal, o que estoy buscando algo en internet normalmente. Pero en realidad esos juegos de canciones tienen derechos de autor. Y realmente no sabía sobre esto. Pero luego Y supo que no era tan simple en absoluto. Entonces Y incluso se obsesionó con la limpieza. Siempre que quieras escuchar una determinada canción, debes ir al sitio web genuino para pagarla. Y si quieres jugar a cualquier juego, Y nunca intentará piratearlo. Incluso si es para descargar la versión pirateada y probarla, Y no lo hará. Punto. El capítulo 241 es un asunto muy preocupante. Al principio, Y no lo sabía. Después, no hay manera. Quienes no lo sepan no culpen a esta frase, a veces es más razonable. En ese momento, sentí que no había mucha gente en todo el país con una verdadera conciencia. Hay algo malo con esas cintas que la gente compra en las tiendas sin darse cuenta. Al mismo tiempo, cuando las computadoras se popularizaron ligeramente con Nines X0, la gente no se sentía culpable por descargar juegos piratas en línea. Poca gente tiene la percepción correcta de que está jugando a juegos piratas. Pero más tarde, con el desarrollo de los tiempos, todos comprendieron gradualmente esta verdad. Por lo tanto, mucha gente también tiene una verdadera conciencia de esto. A partir de este incidente, Y también se dio cuenta de que la calidad nacional es realmente muy alta. Muchos en el círculo de juegos de Y apoyan firmemente lo genuino. Están completamente en contra de los juegos piratas. Porque apoyan lo genuino, realmente es bueno para ti. Es como una muy buena compañía de juegos. Si inviertes mucho dinero y creas un juego que requiere tiempo y esfuerzo, al final perderás dinero. Puedes esperar entonces que haga buenos juegos. Incluso la compañía quebrará. Ya ha pasado algo similar antes. Debido a la proliferación de la piratería, causó graves pérdidas y finalmente la quiebra. Por lo tanto, además de ser muy talentoso, todos lo comprenden perfectamente. En este caso, estos productos pirateados desaparecerán gradualmente. De hecho, para ser honesto, Y creía que intentar conseguir productos pirateados deliberadamente era casi lo mismo que robar. Y está muy preocupado por este tipo de cosas, por no mencionar otras. Y recuerda que, desde niño, nunca parecía robar nada. Aunque ha pasado tanto tiempo. Ya sea antes de cruzar, o en estos dos mundos, Y era codicioso. Pero nunca lo ha hecho. De lo contrario, usa tu habilidad para obtenerlo por medios normales, o simplemente piénsalo. Si se trata de robar, a Y no le interesa en absoluto. Es muy sensible a este tipo de robos. Así que, en este mundo, Y sintió que no debía robar este libro. Simplemente comprárselo directamente. Podrías conseguir algo realmente bueno a cambio. Y hay una pequeña razón. Y cree que podría existir una posibilidad, si alguien roba algo, podría afectar su suerte y el intercambio podría no ser muy bueno. En cuanto a este libro, es puramente una obra de referencia. Es un libro teórico sobre construcción naval. Y realmente no sabía qué obtendría si arrojaba este objeto al sistema de intercambio externo. Esto lo hizo sentir muy emocionado. Así, Y llevó el libro a su habitación y lo arrojó. Esta vez sí que lo hizo, lo que lo hizo sentir muy emocionado.
Y no sabía qué tipo de respuesta recibiría tras arrojarlo. Tras un destello de luz dorada, Y salió, estupefacto. Una nube apareció frente a él. ¿Qué sucede? En ese momento, también apareció el aviso del sistema. Punto. Capítulo 242. La alegría inesperada. Intercambio exitoso. Consigue una nube de volteretas, señor. ¿Bromea? No es algo de Dragon Ball. Y se quedó atónito. ¿Cómo conseguiste esto con un libro? Es realmente extraño. Y creía haber descifrado el esquema de este sistema de intercambio. Al menos, los objetos intercambiados son básicamente los mismos. Es como arrojar una pistola de pólvora y obtener un cuchillo famoso antes, todo es un arma. Arrojar comida también implica cambiar la comida, y los animales cambian a los animales. Entonces, ¿por qué cambiaste una nube de 12 volteretas después de arrojar una teoría de construcción naval? Pero Y se sintió un poco aliviado al pensarlo. Quizás estos dos también pertenezcan a la categoría de medios de transporte. De verdad que sí. Y se sintió muy interesado. Pero estas cosas simplemente pasaron por su mente. Y no tiene corazón para pensar en cosas demasiado complicadas. Porque su mente está completamente llena de alegría. Esto es lo que realmente desea. Sentí como si temblara por completo, y alguien me trajo carbón. Justo cuando tenía sed, alguien me trajo una bebida dulce. Pan de alguien cuando tenía hambre. Es realmente esa sensación. Lo que más necesita Y ahora es un medio de transporte ideal. Y hizo los cálculos, pero este barco tardaría una semana en llegar a las inmediaciones de la bahía de Aguas Negras. Incluso si tiene éxito después de abordar el barco, tardará entre 3 y 5 días. Y si falla, tendrá que empezar de nuevo. En ese momento, Y teme suicidarse tirándose al mar. En ese caso, puede empezar de nuevo y refrescarse. Pero Y no quería esto de todos modos. Porque si esto siempre es así, su mentalidad se derrumbará. Entonces, si ese es el caso, ¿qué deberíamos hacer ahora? Y siempre ha estado preocupado, aunque en ciertos aspectos su mentalidad es relativamente estable. Porque sabía que ya estaba en el camino correcto. Esto ya es bueno y no podría ser mejor. Pero esto está realmente muy lejos del ideal, lo que siempre lo ha preocupado mucho. Pero no esperaba tener ahora un medio de transporte tan poderoso. Aunque esta cosa no es como el antiguo viaje al oeste, puede alcanzar 108,000 millas en un instante. Pero en ese mundo de Dragon Ball, la velocidad de esta nube de salto mortal también es muy rápida. Al menos es mucho más rápida que todos los medios de transporte en este mundo. Esto realmente emocionó a Y. De hecho, Y ha visto Dragon Ball antes y está bastante familiarizado con esta cosa. Y mucha gente conocen varias propiedades muy importantes de esta nube de salto mortal. Por ejemplo, esta cosa no teme a los ataques físicos como balas o bombas. Pero le teme más a la magia. Además, solo las personas con un corazón particularmente puro pueden sentarse con éxito en eso. Básicamente así. Pero además de esto, Y sabía más 960, por ejemplo, la velocidad de esta nube de voltereta. Y había calculado previamente que la velocidad de vuelo de esta cosa era de unos 500 metros por segundo. Puede que no sea intuitivo decirlo. Si usamos la analogía de un coche, el concepto de este objeto será muy tridimensional. Por ejemplo, si conduces un coche y alcanzas una velocidad de 180 km por hora, debes estar sobrepasando la velocidad. De hecho, el coche ya es muy rápido cuando alcanza los 120 km por hora. Después de conducir a 180 kilómetros. Básicamente solo puedes circular por las autopistas sin restricciones de Alemania. Y algunos coches son imposibles de alcanzar esta velocidad. Pero la velocidad de esta nube de voltereta es 10 veces mayor. Y estaba muy emocionado de poder conseguirlo en el mundo de los piratas. Porque lo que Y necesita ahora es este tipo de transporte. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 243. Alegría inesperada. Y no esperaba que este sistema de intercambio le diera una sorpresa tan grande. Después de esta nube de volteretas, el siguiente paso es mucho más conveniente. Al menos ir a una base marítima ya no tiene por qué ser tan problemático. Parecía que Y tenía que depender mucho de este sistema de intercambio de ahora en adelante. Ahora que Y tiene estas dos poderosas herramientas, se siente realmente conveniente. Y,
Por supuesto, todo esto proviene del sistema, uno es el sistema de registro y el otro es el sistema de intercambio. Realmente muy útil. Ni qué decir tiene del sistema de registro, y aún puede contar con él en este mundo. En cuanto a este sistema de intercambio, es sin duda una grata sorpresa. Inesperadamente, este sistema se puede mejorar por completo después de adquirir el aliento de otra dimensión del demonio, y tal función ha aparecido. Con este sistema de intercambio, cree que hay más formas de obtener poder, y la velocidad es mayor. Ahora tiene un arma muy buena, y también tiene un vehículo que tanto necesita. Aún podría sentarse en esta nube de salto mortal. Después de todo, la mente de es relativamente simple. Entonces, necesita pisar esta nube de salto mortal e ir directamente a la base marítima. Veamos qué está pasando con estos tipos. ¿Qué tipo de plan malvado se está gestando? Esto es realmente importante para En este mundo, siempre tiene que averiguar qué tipo de situaciones está. Intenta averiguar quién está tratando de desatar a los demonios en este ordenado mundo pirata. De todos modos, básicamente entendía el origen de la fruta del diablo ahora. Pero sintió que ya no era importante. Aunque al principio, este fue un punto muy curioso de cree que si logra descubrir el origen de la fruta del diablo, no parece tener sed de conocimiento. No hay nada en este mundo que me despierte la curiosidad. Pero ahora descubre que no es tan sencillo. Necesita averiguar qué demonios ocurre en este mundo y qué clase de gente quiere liberar a este poderoso demonio. Ahora que posee este vehículo mágico, puede actuar con rapidez. De esta manera, esperó hasta la noche y, en secreto, pisó nubes de salto mortal y se dirigió al deslizador polar en el mar. Después de todo, pisar las nubes a plena luz del día y abandonar el barco sin duda causará sensación. Aunque está muy ansioso ahora, cuando debería tener paciencia, aún puede hacerlo. Después de todo, si no soportas la pequeñez, puedes hacer grandes planes. Esperó hasta que el cielo estuviera completamente oscuro antes de pisar esta nube y correr hacia allí. La velocidad de esta nube de salto mortal, Nuoban, es realmente demasiado rápida, que es muchas veces más rápida que la del barco. Pronto en la oscuridad, llegó directamente a la base del mar que hizo que sintiera mucha curiosidad. Ahora esta isla en alta mar todavía está en pleno apogeo. Ahora es aproximadamente 2/3 del camino que acaba de construir. De todos modos, cuando vine aquí varias veces antes, esta isla en alta mar ya se había establecido. Entonces estas personas también sacaron al demonio. Punto. Capítulo 244. Una observación más detallada. Pero tras la resurrección de todo empezó de nuevo. Regresó aquí a toda velocidad, así que ahora todo está en preparación. Aún le queda más de un mes para calcular y alcanzará el progreso que vio al principio. En el último mes, aproximadamente, descubrió qué estaba pasando. Averiguar qué clase de personas están haciendo estas cosas y quieren rescatar a este demonio submarino. Entonces tuvo que sopesar si quería detener el asunto. Al mismo tiempo, también debe determinar si puede obtener algún beneficio de este incidente. Estas cosas son realmente muy importantes para Así que, si este es el caso, 960, el tiempo apremia. Y ahora tiene esa habilidad de sigilo a través del sistema de inicio de sesión. Entonces, cuando estaba volando en el aire antes, como mucho alguien podía ver una nube extraña, volando rápido en el cielo. No importa que, es difícil ver a en la nube. Después de todo, ya había activado su habilidad de sigilo. Esta es una habilidad que se adquiere al iniciar sesión antes que tú mismo. Esto realmente hizo que se sintiera muy conveniente. Ahora, debido a que tengo la capacidad de ser invisible, no estoy particularmente preocupado, BCCC. De esta manera, condujo esta nube de salto mortal, o montó una nube de salto mortal, y llegó al cielo sobre esta base marítima, planeó encontrar una oportunidad para mezclarse con estas personas. Ya había hecho observaciones más detalladas antes. Aunque no es tan completo como para comprender la situación. Después de todo, cuando llegó, lo observó con atención. Todo el personal viste ropa negra, se cubre el rostro y lleva pañuelos negros en la cabeza. Esto también despierta la curiosidad de De todos modos, ahora le resulta muy conveniente. Porque esto debería facilitarle la entrada.
En ese momento, Y no podía estar en esta nube y vigilaba el lugar de forma sigilosa. En este caso, Y no tiene contacto con este lugar. Es completamente absurdo. Además, hay una persona con la habilidad de usar frutas del diablo en este lugar. Y esta persona puede ver a Y. Incluso si Y activara el sigilo, no podría escapar de la mirada de ese tipo. Hablando de eso, la habilidad de Y para ser invisible la adquirió de este tipo. Aunque Y no sabe quién es. Pero en esta base marítima, debe haber alguien con la habilidad de usar frutas del diablo. En ese caso, Y definitivamente no podía permanecer en el cielo todo el tiempo. Aún tenía que llegar a este lugar. Si lograba integrarse, todo sería muy sencillo. De esta manera, Y bajó en secreto la nube al borde de la base marítima y luego llegó a la plataforma exterior. Como Y esperó en el cielo durante mucho tiempo, hasta bien entrada la noche, y cuando muchos ya se habían acostado, decidió actuar. En ese momento, solo había unos pocos vigilantes afuera. Entonces, Y se acercó a un hombre que montaba guardia. Entonces, un cuchillo lo dejó inconsciente. Luego se quitó el traje negro de su amigo y se lo puso. Capítulo 245, Infiltración en la base marítima. Y parece haberse convertido en uno de esos centinelas, mostrando solo 2 ojos. Sintió que nadie se daría cuenta de que se estaba infiltrando. Esto es teóricamente imposible. Después de todo, no se puede ver en ningún otro lugar. Salvo las manos y los ojos, que quedaron expuestos, el resto del cuerpo estaba envuelto en ropa negra. Y desconocía por qué la gente de la base marítima hacía esto. Sin embargo, esto sin duda reduce la dificultad de entrar. Y se mete en problemas con mucha facilidad en esta base marítima. Esto también lo emocionó mucho. Entonces Y necesita averiguar quién estableció tal base marítima. Entonces quieren liberar a este demonio del mar, ¿qué harán exactamente? Y sintió que podría haber un propósito muy malvado en ello. Después de todo, estos tipos son absolutamente increíbles. Quieren silenciar a estos barcos que pasan. Esto realmente indignó a Y. Así que, dado que es así, Y realmente necesita averiguar qué quieren hacer exactamente. Si este es el comportamiento de Marine en este ordenado mundo pirata, entonces no hay ninguna necesidad de hacer cosas así. No hay ninguna necesidad de silenciar a los barcos que pasan. Debe haber algo fuera de esto. Si esto es un acto oficial, realmente no hay necesidad de hacer cosas así. Esto es algo que no tiene ningún sentido. Si realmente es un acto oficial, incluso con 10 puntos de secreto, por muy importante que sea el asunto, definitivamente no silenciará a los barcos que pasan. Saber que hay cosas sobre la ley en este mundo sigue siendo muy perfecto. Si Marine se atreve a hacer algo así, entonces los gobiernos de este mundo estarán en serios problemas. Sin embargo, el problema es que una pequeña organización no puede organizar un evento de tal escala. ¿Cuánto costaría construirlo? ¿Una base marítima tan grande? Me temo que cientos de miles de millones no son suficientes para quemar. Se trata de establecer una base marítima en el mar, para flores, y, al mismo tiempo, construir una isla enorme. Y no digamos nada más, solo digamos que esa enorme jaula, no sé cuánto costará. En resumen, Y se convirtió en un vigilante entusiasta, igual que el tipo que se quedó inconsciente hace un momento. Luego, también patrullaba esta zona. Sin embargo, aunque Y dijo que parecía real en la superficie, en realidad era un ladrón mental. Ahora Y necesita hablar urgentemente con alguien y preguntar cuál es la situación actual. En fin, no hay nada extraño en esta base marítima. Es solo una obra en alta mar. Si tienes conocimiento, deberías poder ver que ahora se trata de construir un mar y una isla, es decir, una isla artificial en el mar. No hay nada misterioso en ello. No hay nada que ver. Pero en realidad, Y sabía que estos tipos estaban aquí por el demonio submarino. Así que sí. Ese es el caso, Y debe averiguar qué está pasando. Capítulo 246 parecerá demasiado abrupto. Mejor buscar a alguien a quien preguntar. Y con Y, hay otras 4 personas de gira por aquí. Este es el borde de la base marítima. Estaba en una enorme plataforma construida por varios barcos. En esta enorme plataforma también hay algunos suministros apilados. Básicamente es así. No hay nada que investigar en esta plataforma. Tengo que preguntarles a la gente de Nine Six Zero qué está pasando. Pero ¿cómo pudo hablar con éxito?
Esto también hizo que Y se sintiera muy avergonzado. Esto definitivamente no es un asunto sencillo. Porque estas personas se ven muy extrañas, una tras otra, como si fueran robots. Además, Y había estado observando el cielo durante mucho tiempo. No se comunicaban en absoluto. Al anochecer, toda la plataforma en alta mar quedó en silencio, salvo por el sonido de las olas. Estos tipos no se dijeron ni una palabra. ¿No sería demasiado incómodo hablar con la gente directamente? Y ahora el problema es que Y no está seguro de si las personas de estos grupos se conocen particularmente. Es decir, si hablas casualmente con uno de ellos, dejarás que la gente escuche directamente que eres un extraño. Justo cuando Y se sentía extremadamente confundido, de repente vio a una persona caminando a lo lejos. Este tipo venía de otra plataforma en alta mar. Ahora, este lugar, Y siente que es realmente como el cuartel Cao Cao en la legendaria Guerra Chibi durante el periodo de los Tres Reinos. Es decir, todos los grandes barcos están conectados por enormes tablas. Pero, por supuesto, la base marítima se asemeja más a una gran plataforma. Porque no se va a mover en absoluto. No hay necesidad de ninguna movilidad en absoluto. Y este tipo vino de otra plataforma. También vestía ropa negra, pero parecía muy corpulento. Esta persona también está de patrulla. Esto hizo que Y se sintiera muy extraño. Y a esta hora y noche, tan pronto como me enteré de que varias personas en línea en esta plataforma estaban corriendo hacia allí. Y se sentía muy extraño, pero no podía mostrar ninguna anormalidad. Así que seguía a estas personas y corría hacia él. Poco antes, las pocas personas que patrullaban la segunda plataforma, incluido Y, se pararon frente al hombre corpulento. Y estaba un poco sorprendido y desconocía la situación. Parecía que estas pocas personas tenían que pasar por la inspección de esta persona. ¿Será posible que sigan haciendo esto en plena noche? Después de todo, he estado monitoreando esta nube durante mucho tiempo, y esto nunca había sucedido. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Esto también hizo que Y se sintiera muy extraño. Mientras Y estaba desconcertado, el hombre corpulento dijo en voz baja, código 35. Entonces, hubo una respuesta rápida, 4635, 078939, 9452, 7369. Los cuatro que iban delante terminaron rápidamente de pronunciar una serie de números. Entonces fue el turno de Y. Esto lo dejó pálido de la sorpresa. Nunca imaginé que ocurriría una situación así. Y pensó que, al menos por un momento, sería infalible. Como resultado, no esperaba que alguien viniera a revisar el correo tan pronto, y de hecho se pidió a sí mismo que revisara una contraseña extraña. Esto es realmente excesivo. Así que Y dudó un momento y solo pudo decir algunos números con indiferencia. Punto. El capítulo 247 no es momento de pelear. Pero, por supuesto, Y no creía tener razón. Esta probabilidad es tan baja que es casi inexistente. La razón por la que Y mencionó un conjunto de números fue para aturdirlos por un tiempo. Al final, Y se deshará de estos tipos. Aunque se dice que esto agravará las cosas, ya no hay otra opción. Y después de que Y dijera el número, el grupo quedó atónito por un momento. Y aprovechando la oportunidad, Y también se movió directamente. Vi que Y mostró primero la velocidad de un guepardo. Entonces, el Aki bicolor lo envolvió y atacó rápidamente al agente 12. Es imposible que Y no haya obtenido el Aki del conquistador al registrarse. De lo contrario, los inmovilizó, lo cual parecía una buena opción. De hecho, Y quería sacar el famoso cuchillo almacenado en el espacio del sistema. Pero Y lo pensó y lo dejó pasar. Después de todo, no lo controla muy bien. Si hay un incendio en esta noche oscura, atraerá a más gente. Al mismo tiempo, Y podría no ser capaz de controlar su fuerza. Mejor simplificar las cosas y acabar con estos tipos. Y creía que con sus habilidades actuales, podría acabar con todos ellos antes de que gritaran. Esto definitivamente no es particularmente difícil para Y. Antes, Y noqueó al hombre de negro y le quitó la ropa con poco esfuerzo. Por lo tanto, no hay problema en resolver estas bolsas de paja que tenemos delante. Pero sucedió lo que Y nunca esperó. Tras derribar rápidamente a los 4 guardias comunes, agarró al hombretón por la garganta, y ocurrió un accidente.
En un instante, el hombre emitió un chirrido como una sirena de defensa aérea, resonando por la pequeña mitad de la base marítima. Por un instante, Y sintió un hormigueo en la cabeza. Nunca imaginó que ya lo había agarrado por el cuello. Este tipo aún puede emitir sonidos, casi como si hubiera sonado la sirena de defensa aérea. Esto también lo molestó mucho. Parece que este tipo existe como líder de grupo. No debería tener otra habilidad, solo por su ritmo anterior, era normal. Inesperadamente, su habilidad es convertirse en una estación de alarma viviente al ser atacado. Y esta voz no importó, las luces del puesto de observación adjunto se encendieron al instante. Entonces, innumerables personas negras acudieron corriendo. Y suspiró. Ahora no es el momento de arrancarte la cara con estos tipos. Aunque Y sacó este cuchillo, se estimó que podría matar a muchas personas vestidas de negro. Pero no tiene ningún sentido, solo puede quedar aturdido. Después de que todo se resolviera, no sería demasiado tarde para que Y comenzara a matar a los malvados. Pero ahora claramente no es el momento adecuado. Entonces Y iba a huir. No tiene ningún sentido quedarse aquí ahora. En 960, Y convocó su propia nube de salto mortal y saltó antes de que estos tipos se precipitaran. En el segundo siguiente, Y estaba a punto de huir. Luchar con ellos no tiene sentido al mismo tiempo. Y también cree que hay grandes expertos aquí. Es probable que el nivel de ese tipo de maestro esté en una situación de 1 contra 1, y él no es un oponente. Después de todo, estas personas han ideado un plan tan grande y malvado, y definitivamente habrá algunas personas de alto rango aquí. Por lo tanto, Y no debería tocar este molde. Aléjate lo más posible de aquí. Luego escóndete primero, mira hacia atrás y encuentra una oportunidad para infiltrarte en este círculo. No tiene ningún sentido preocuparse ahora, solo está arruinando las cosas. Punto. Capítulo 248. Hay una emboscada. Ahora Y solo necesita huir. No hay necesidad de luchar duro aquí. De nuevo, podría haber gente muy poderosa sentada aquí. Definitivamente no le serviría de nada enfrentarse a ello de frente. En ese caso, no tendría sentido quedarse aquí. Así que Y simplemente planeó huir. Como resultado, en ese momento, Y sintió un dolor repentino en el pecho. Entonces sopló una brisa fresca. Esta brisa fresca pareció atravesarlo directamente. Increíblemente, Y bajó la mirada hacia su pecho. Resultó que había un agujero del tamaño de un dedo. Es un rifle de francotirador. Hay francotiradores emboscados en esta base marítima. Esto es realmente lo que Y nunca esperó. Al principio, Y pensó que podría escapar de este lugar pase lo que pase. Pero encontrarse inesperadamente con tal situación, esto realmente superó por completo sus expectativas. Y sonrió con amargura y guardó rápidamente la nube de salto mortal en el espacio de almacenamiento que le había proporcionado su propio sistema. Cuando oscureció, no supe nada. Al abrir los ojos, Y apareció de nuevo en esa pequeña isla. Al observar todo lo familiar que tenía frente a él, una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Todo volvió a empezar. Pero, por supuesto, eso tampoco parecía malo. Todo lo que Y había conseguido antes estaba en su espacio de almacenamiento. De hecho, nada parecía haberse perdido. Solo parecía haber sufrido cierto daño a su estado mental. El resto de los problemas no parecían ser particularmente graves. En ese caso, no había necesidad de preocuparse demasiado por ellos. Entonces, ¿qué seguía? Pisar esta nube y volar directamente a esa base marítima. Pero Y realmente no sabía cómo entrar con éxito. Tras este fracaso anterior, Y ya sabía que el sistema de defensa de este lugar era muy estricto. La supuesta contraseña se revisaba regularmente para evitar la entrada de extraños. Y había francotiradores vigilando. Aquí. El nivel de este francotirador es demasiado alto. Más fuerte que el tipo del barco pirata de Barba Negra. Por lo tanto, ahora que marchó apresuradamente, se estima que el resultado no hay mucha diferencia entre enviarlo a la muerte. Esto también hizo que Y se sintiera un poco enredado. Si muriera de nuevo, definitivamente sería otro golpe serio para el corazón de Y. Entonces, ¿qué debería hacer a continuación? Y solo puede concentrarse en el sistema comercial recientemente mejorado. Con este sistema comercial, Y realmente se sintió mucho mejor. Ahora muchas de las cosas buenas de Y provienen de este sistema comercial. Entonces,
Y espera obtener algo de este sistema comercial, del reino, que le permita sumergirse en este mar sin problemas. Este era de hecho el destino que Y esperaba. De lo contrario, parece que realmente no hay otro buen camino. En resumen, Y realmente se sintió un poco enredado sobre cómo seguir. Por lo tanto, solo podemos confiar primero en este sistema comercial. Bueno, si ese es el caso, ¿cómo usas este sistema comercial para conseguir algo que sea fácil de colar? Punto. Capítulo 249 Las preocupaciones de Y. En resumen, Y no tiene prisa por partir ahora, no tiene sentido hacerlo tan temprano. Se estima que regresará con vida. Así que, si es así, es mejor prepararse primero. Después de todo, afilar cuchillos no es un error al cortar leña. No hay nada de malo en prepararse primero. Pero ahora Y no tiene nada adecuado a mano. Solo puede arrojar el cadáver del guepardo dorado y luego reemplazarlo con el mismo cadáver de mamut que antes. Finalmente, convertirlo en dinero. Después de todo, en este bosque, este guepardo dorado sigue siendo muy raro. Además, Y no pudo encontrar nada mejor. Entonces, Y necesita usar el dinero para comprar algo. Luego, métalo en el sistema de intercambio para ver qué puede intercambiar por los 960. Si va a esa base marítima precipitadamente, se estima que el resultado será el mismo. Este es un lugar extremadamente controlado. Y no sabía por qué, estas personas eran muy reservadas sobre este asunto. Incluso los barcos que pasan deben ser destruidos. No sé qué clase de personas está formando un grupo con un plan malvado. Y sintió que esta gente no había sacado al diablo del fondo del mar como de costumbre. Después de todo, ese modo es encerrarse en una jaula. Esta cosa no se cría como una caja. Definitivamente tiene un papel en la prisión. Entonces, ¿qué clase de personas son capaces de luchar contra la idea de este diablo submarino? Parece que el mundo volverá a la calma después de este mundo. Es muy probable que se vuelva aún más caótico que el mundo pirata donde Y estuvo antes. El orden que inunda este mundo está a punto de romperse. Me pregunto cómo se sentiría el hombre misterioso si supiera todo esto. Presumiblemente, ese hombre misterioso todavía está ocupado con su propio gran plan, BCCC. No debería estar aquí ahora. Además, aunque se decía que el hombre misterioso era muy fuerte, Y sabía que definitivamente no era el creador de este mundo. Incluso si es muy fuerte, definitivamente no es lo suficientemente fuerte como para esto. Simplemente abrió una puerta y se puso en un lugar muy extraño. Quiero contenerme con la mediocridad de este mundo. Entonces ríndete. Pero me temo que esta misteriosa persona no esperaba que el mundo se volviera más caótico desde entonces. Y deambulaba por un mercado en la isla, pensando desesperadamente. No fue al mercado anterior, porque realmente no había nada especial allí. Ahora Y debe comprar algo más valioso y lanzarlo directamente al sistema de intercambio. Vea que puede conseguir un poco mejor, algo que le dé un impulso poderoso. Y realmente necesita estas cosas. De ninguna manera, esa base marítima es demasiado estricta. Lo que Y pensó al principio era relativamente simple. Pensé que podría tocarla directamente y luego integrarme. De todos modos, todos terminaron usando la misma ropa. Así que debería ser muy fácil para Y integrarse. Sobre todo, estos tipos no se comunican entre sí. Así que no debería haber ningún problema para Y entrar en ese lugar. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.